Bienvenidos a nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es dorso. En este tema vamos a conocer cómo está estructurada la columna vertebral, músculos que llegan a esta zona, ligamentos que llegan también a esta zona. Vamos a conocer las particularidades de cada una de las vértebras típicas, que de hecho ya lo vimos en tórax, pero vamos a volver a mencionar ese tipo de cosas. Aquí en la imagen podemos observar una radiografía, una vista posterior, es una radiografía AP, la cual podemos ver las vértebras dorsales con su espacio intervertebral. Recuerden que entre cada vértebra tenemos un disco intervertebral y abajo se alcanzan a ver un poquito las lumbares, se alcanza a ver L1, L2, L3, en específico aquí. Ay, no me deja sacar el láser. Aquí está. L1 aquí, L2, L3. ¿Sí? Todas las torácicas, entre cada una de las vértebras, sus espacios intervertebrales, donde hay un disco, un disco pulposo entre cada una de ellas. Es una zona que deja flexible un poquito la columna. La sumatoria de esa flexibilidad nos da grandes amplitudes hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. ¿Vale? Dentro de la vista general tenemos que el dorso va a comprender toda la cara posterior del tronco, por debajo del cuello y encima de las nalgas. El dorso incluye piel, tejido subcutáneo, músculos, columna vertebral. Dentro de esa columna vertebral tenemos a las vértebras, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Aquí tenemos a los discos intervertebrales entre cada una de las vértebras aquí. Los ligamentos que van a estar relacionados, algunos corren alrededor de todas las vértebras, algunos solamente llegan a ciertas zonas segmentarias. Las costillas, que ya lo conocimos en nuestra unidad de tórax. La zona posterior es la que va a estar ligada a esta zona dorsal, y los ángulos costales, que ahí es donde va a dar la vuelta a la costilla para convertirse en la zona lateral de la costilla, pero ahorita solamente va a comprender las zonas posteriores. La médula espinal y meninges, que este tema lo tocamos en sistema nervioso. Y obviamente pues los nervios que van a salir de esta zona, que llegan, que salen, y los vasos segmentarios también de esta zona. ¿Cuáles van a ser sus funciones del dorso? La principal pues va a ser proteger. Siempre el sistema óseo nos va a ayudar a proteger lo que contiene, como en el tórax pues a todas las vísceras dentro del tórax. En el abdomen realmente lo que protege va a ser parte de las crestas ilíacas y la musculatura anterior. Y en la zona posterior pues tenemos la médula en la zona media de las vértebras, los nervios espinales que salen de ellas, pero de forma biomecánica nos va a ayudar a soportar el peso del cuerpo para que se distribuya el peso a nivel de pelvis, o sea, todo el peso de cabeza, brazos y zona superior de tórax la va a contrarrestar y le va a equilibrar en pelvis, ¿sí? Nos va a proporcionar el eje y la estabilidad parcialmente rígida y flexible para nuestro cuerpo en la zona superior, y nos va a ayudar de base para situar y girar la cabeza. Recuerden que como es nuestro cuerpo parte del esqueleto axial, nos va a ayudar a insertar músculos, las cuales nos van a dar rigidez en esta zona para que pueda moverse un segmento de los miembros superiores o inferiores. También desempeña un papel importante en la postura y la locomoción, el desplazamiento de nuestro cuerpo. Y vamos a iniciar con las vértebras. Recuerden que en sistema nervioso central pudimos ver las zonas del sistema nervioso. Teníamos una zona medular cervical, otra dorsal, otra lumbar, una sacra y la última coxígea. Entonces, si los vamos a ver por orden de arriba a abajo, tenemos aquí la zona cervical, toda la zona dorsal que va a estar articulada con cada una de las costillas. Bajando y terminando con T12 tenemos a las lumbares aquí, y abajo tenemos a las sacras y al final al coxis.
Si vemos la columna en una vista posterior, nuestra columna debe estar totalmente derecha. Si vemos a la columna en una vista lateral, se van a observar estas curvaturas normales en nuestra columna. Recuerden, tenemos una lordosis cervical. Todas las lordosis se van a proyectar hacia adelante. Todas las cifosis se van a proyectar hacia atrás. Entonces tenemos lordosis cervical, lordosis lumbar, cifosis sacra y cifosis dorsal. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxígeas. Las coxígeas tienen un poquito de movimiento con el piso pélvico. Y lo vimos de hecho cuando vimos piso pélvico, es una zona de inserción de los músculos del piso pélvico. Entonces tiene un poquito de flexión el coxis. Al final de esta columna, las sacras están totalmente fusionadas. Cada una de estas vértebras van a estar unidas entre sí mediante un disco pulposo, un disco intervertebral, y se articula mediante una sínfisis. Las características de una vértebra típica ya las vimos en zona de tórax, pero volvemos a repetirlas. Recuerden, tienen un cuerpo, que sería este, tiene 2 láminas, lámina aquí y una lámina acá. Tiene 2 pedículos que van a estar acá y acá. Tiene una apófisis espinosa aquí atrás. Tiene 2 apófisis transversas aquí y acá. Y las 4 apófisis articulares, aquí una y del otro lado otra y del otro lado otra. Entonces, láminas, pedículos, cuerpo, apófisis espinosa, apófisis transversas y las carillas articulares, aquí y acá. Recuerden que esto es una vértebra típica, normalmente la vamos a encontrar así, va a ir cambiando de segmento a segmento, pero todas van a contener estos elementos, van a ir cambiando de forma, van a ir cambiando de amplitud en el canal medular, van a cambiar sus articulaciones. Por ejemplo, las torácicas pues tienen un poquito más de articulaciones ya que se articulan con las costillas. Y aquí tenemos una imagen muy general de las vértebras cervicales, vista superior y una vista lateral, vértebras lumbares y las vértebras dorsales al final, ¿sí? Observen cómo las vértebras cervicales tienen un cuerpo mucho más pequeño, las vértebras dorsales tienen un cuerpo un poquito más medianito y las lumbares un cuerpo mucho más macizo, mucho más fuerte y mucho más ancho, ¿sí? Esto nos da la respuesta biomecánica, ya que los cuerpos lumbares cargan mucho más el peso de toda la zona superior comparado con los dorsales, y la zona cervical cargan mucho menos peso. Entonces necesita tener unos cuerpos mucho más rígidos, mucho más estables, mucho más macizos. Y las vértebras dorsales tienen una apófisis espinosa mucho más vertical que las lumbares. Observen las lumbares, y esa sería una vértebra cervical. Tenemos aquí un cuadro, en resumen, de cómo se vería cada una de las vértebras según su forma, según su agujero vertebral, según sus láminas, sus agujeros, sus procesos transversos, o sea, sus apófisis espinosas, sus apófisis transversas y espinosas a un lado, los procesos articulares superiores como están y los inferiores. Y tenemos que los cervicales van a tener un cuerpo de forma ovalada. Es una forma semicircular, como aquí lo vemos en la imagen en el círculo azul. En el cuerpo de una vértebra torácica va a tener una forma de corazón, o sea, con 2 hemicarillas. Y en el cuerpo lumbar va a ser un óvalo. ¿Sale? El agujero intervertebral también va a cambiar de forma, y tenemos que en las vértebras cervicales tenemos una forma triangular, en las vértebras dorsales tenemos una forma circular y en las lumbares una forma triangular. Las láminas, recuerden que es este proceso, aquí, las láminas
Aquí están una y otra. Van a tener también diferente forma dependiendo la vértebra de la que estemos hablando. Esas láminas en los segmentos cervicales van a ser de forma rectangular. En los procesos torácicos van a ser de forma cuadrada, van a estar más acortados. Y en las lumbares un poco más alargadas y también de forma rectangular, como lo estamos viendo aquí. Aquí, acá y acá. Los procesos espinosos, que es esa apófisis que va a salir atrás de esa vértebra, también va a tener diferente forma y diferente colocación. En nuestras vértebras cervicales va a estar bífido. En las torácicas va a ser una punta aguda hacia abajo y hacia atrás. Y en las lumbares va a estar cuadrada, va a estar moldeada como una punta roma y va a estar ancha. Hablando de los procesos articulares superiores e inferiores, también van a cambiar. Y tenemos que las vértebras cervicales van a ser oblicuas, atrás, arriba y mediante las superiores. Las inferiores oblicua, adelante, abajo y lateral. Las torácicas van a estar colocadas vertical, posterior y lateral en las zonas superiores. Y las inferiores verticales, anteriores y mediales. En la zona lumbar, estos procesos articulares, donde se va a articular una vértebra con la otra, van a estar de forma excavados, o sea, de forma de cuña, hacia atrás y mediales. En la zona inferior, semicilíndricos, convexos y hacia adelante. Y así tenemos todas las características vertebrales que nos van a ayudar a formar esa cifosis y esa lordosis entre cada una de las vértebras. Vamos a iniciar con la parte cervical. Y como ya lo mencionamos, así se vería una vértebra cervical. Va a cambiar y va a ir cambiando también dependiendo del segmento del que estemos hablando. Axis y aclas, que son los primeros dos segmentos cervicales, van a ser totalmente diferentes y esto es una vértebra típica cervical. Sus generalidades pues van a ser pequeñas, delicadas. Sus apófisis espinosas son pequeñas y bífidas. C7 es la última cervical. Va a ser la única palpable en la parte posterior porque tiene una apófisis estiloide, una apófisis espinosa mucho más grande y mucho más transversalmente, está mucho más transversal, se va pareciendo más a una torácica que a una cervical. Tiene un agujero en la base de la apófisis de forma transversal. C1, que es el atlas, va a permitir subir y bajar la cabeza, o sea, va a decir no y sí, no es cierto, va a permitir ver hacia arriba y ver hacia abajo. C2, que es el axis, va a permitir que gire a un lado y al otro, o sea, se va a decir no. C3 se le llama Rixi y es a partir de aquí que todas van a ser iguales hasta la C7, que es un poquito más prominente en la zona posterior. Todas ellas van a formar globalmente una lordosis cervical en nuestra columna, ¿va? Aquí tenemos una imagen del atlas y del axis y vean cómo son totalmente diferentes las vértebras. El atlas es similar a un anillo. El axis tiene una espícula en su zona central que se llama apófisis odontoides, que entra exactamente aquí en esta zona. Por eso entre ellas van a ayudar a realizar el movimiento de no. Y solamente el atlas va a permitir el movimiento de sí. ¿Sale? Pero esto es el atlas y el axis. Vértebra cervical típica. Y ahora nos vamos a ir con las torácicas. Las torácicas van a tener procesos espinosos que van a apuntar hacia abajo, como lo vimos en las imágenes, en unas dos imágenes pasadas, se las vuelvo a poner, aquí lo tengo, aquí. Una apófisis hacia abajo y hacia atrás. Son más pequeñas comparadas con otras regiones, por ejemplo, es más pequeña que la zona lumbar. Poseen unas caras laterales fascitarias costales, que son estas. Laterales, aquí llega una costilla y se articula. Su rotación entre ellas es mínima, pero globalmente nos van a mantener esa cifosis. Esta zona no nos va a dar tanto hacia la flexión, un poquito hacia la extensión y la rotación es mínima. Y ahora nos vamos a ir con las vértebras lumbares.
que estas vértebras van a ser robustas, soportan el peso mucho más que las dorsales y las cervicales. Su agujero vertebral es de forma triangular. Sus apófisis van a ser largas y delgadas. Van a realizar una, considerable flexión y extensión de toda la columna. Y realizan solo 5 grados de rotación entre cada una de ellas. Globalmente nos van a ayudar a formar una curvatura lordótica, o sea, va hacia adelante. Y aquí tenemos una vértebra lumbar, que es grande. Su apófisis espinosa es de punta roma, es totalmente horizontal. Tenemos las fascículas articulares mucho más espiculadas en cuña. Y nos vamos a ir con el sacro. El sacro son 5 vértebras que están fusionadas. Es un hueso corto, es impar y es oblicuo. Recuerden que todo el sacro va a formar una cifosis, aquí como lo estamos observando. Se va a articular con el hueso coxal, que sería el ilion, como lo vemos aquí, que ya lo vimos en hueso coxal e ilíacos. De los dos lados va a tener a las crestas ilíacas y en la parte inferior va a tener al coxis. ¿Sale? Y la última porción, el coxis, es la última pieza ósea de la columna, es un vestigio de una cola y va a estar conformada por 5 vértebras óseas separadas que nos van a generar una pequeña flexión. Durante la sedestación, ese coxis se flexiona y durante la contracción de ese piso pélvico también. Es importante que sepan que este huesecillo va a estar conectado con miembros inferiores de forma fuerte mediante un músculo que se llama glúteo mayor, que también ya lo vimos, que es parte de la inserción de ese glúteo en la parte posterior de su coxis. En la parte anterior de ese coxis va a estar insertado también el piso pélvico. Entonces imaginen cómo ese hueso puede estar desalineado según la tensión muscular que pueda crear alguno de los glúteos hacia alguno de los lados, o literal flexionarse mucho más cuando estamos sentados o el piso pélvico está contrayéndose. Y aquí observamos una imagen de un coxis totalmente alineado. El de la zona superior podemos ver cómo se enumeran el coxis, la vertebrita número 1, 2, 3 y 4, que cada una de ellas tiene un pequeño movimiento. Y estos son los rangos de movimiento que nos daría nuestra columna dependiendo el nivel del que estamos hablando. Por ejemplo, columna cervical nos va a dar hasta 40 grados de flexión. Hacia la extensión me va a dar hasta 75. La inclinación lateral, o sea, hacia la derecha o la izquierda, me va a dar entre 30 y 40 grados. Y la rotación entre 45 y 60 grados. La zona dorsal, que es la más limitada, hacia la flexión me va a dar 20 grados. Hacia la extensión me va a dar 25 grados. Y las inclinaciones laterales me va a dar hasta 20 grados. Las rotaciones me va a generar hasta 35 grados. La zona lumbar tenemos hacia la flexión, que me va a dar 60 grados, que es la mayor amplitud hacia la flexión. La extensión hasta 35 grados. Aquí la que nos va a dar más extensión va a ser la columna cervical. La inclinación lateral hasta 20 grados. Y una rotación de 5 grados solamente. O sea, está gran limitada la columna lumbar para los giros, pero la sumatoria de cada una de estos 5 grados pues me va a dar una amplitud mayor. La totalidad de la movilidad de la columna la columna en general, tenemos que la columna en general me puede dar hasta 150 grados, la sumatoria de cada uno de estos grados segmentarios. Hacia la extensión me va a dar 140 grados, la inclinación lateral de 75 a 80 grados y la rotación de 95 a 100 grados.
¿Sale?